La principal calamidad del Poder Judicial con relación a la administración de justicia ha sido por años la mora judicial. Esto trastorna todo el sentido de la población del sistema y lacera la vida de quienes las padecen. Así lo expresó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en su discurso por conmemorarse este pasado domingo el Día del Poder Judicial. Además, él aseguró que se han tomado medidas para afrontar el reto de la mora judicial. Este tribunal tiene casos pendientes, señores, desde nada más y nada menos que el año 1982. Para ver este tema que está en desarrollo y saber los avances y los retrocesos que hemos tenido en el Poder Judicial, le damos la bienvenida al abogado Pelegrín Castillo Semán, que está con nosotros nuevamente y a quien le damos la bienvenida. Muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Un saludo a ustedes y al público que sigue este importante espacio de orientación. Y gracias por invitarme a tratar este tema que tiene tantas implicaciones. Háblenos un poquito sobre este tema. Explicarle un poquito primero a la gente de qué se trata cuando hablamos de mora. ¿Por qué en la Suprema Corte se avanzó tan rápido y en los tribunales ordinarios no? Yo creo que hay un problema estructural en la justicia dominicana y, como bien señaló el presidente de la Suprema, se ha puesto una prioridad en superar ese problema estructural que es la mora. Para que la gente entienda bien, la mora es la demora en decidir los asuntos que se le someten a los tribunales de la República. Creo que eso tiene que ver mucho con los códigos, creo que se tiene que ver mucho con la cultura institucional. Había una acumulación, hay todavía una acumulación importante, como explicó el presidente de la Suprema, en la más alta instancia. Ellos han ido reduciendo y eso es bueno porque eso debe tener un efecto hacia los tribunales inferiores. Creo que lo que planteó sobre la necesidad de usar mecanismos que están previstos en el Código Procesal Penal y en leyes especiales para resolución alternativa de controversia también es un mecanismo auspicioso, efectivo, ha funcionado en otros países y aquí puede funcionar también por igual. Pero personalmente yo sí me cuidé de hacer una observación que es quizás la que más preocupa, por lo menos para nosotros que le estamos dando seguimiento a este tema hace muchos años. Cuando se hizo la reforma constitucional en 2010, como asambleísta, nosotros hicimos una propuesta a la Fuerza Nacional Progresista de la creación de jurisdicciones especiales de alcance nacional. Uh-huh. Porque hay infracciones e infracciones. Y hay ciertas infracciones que son particularmente graves, perturbadoras del orden público, del orden social y sobre todo difíciles de combatir, porque son las infracciones de criminalidad compleja o de alta peligrosidad, que el aparato judicial ordinario, y esas son quizás las que más perturban la vida institucional del país, el aparato judicial ordinario no tiene la fuerza para encarar esos procesos. Un juez ordinario, un tribunal en una provincia de primer grado difícilmente puede enfrentar ciertas infracciones. Por eso nosotros hicimos la propuesta en el 2010 y a partir de eso hemos estado insistiendo en que se creen jurisdicciones especiales de alcance nacional para enfrentar ese tipo de criminalidad. Explíquenle un poquito a la gente, don Pelegrín, qué cosa es un tribunal de una jurisdicción especial para que la gente entienda de qué se trata. ¿Por qué quizás un caso de narcotráfico o de corrupción administrativa necesita una jurisdicción especial porque en otros lugares pudiera caerse? ¿Cómo explicárselo a la gente cuando la justicia es una sola?
Bueno, hay que analizar primero la experiencia en muchos otros países con esta materia y después tener un sentido de la realidad. Un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo comparte, donde el juez, el fiscal probablemente son oriundos de ahí y tienen una relación con familia, con vecinos, con asociados. Abordar ciertas infracciones de carácter criminal es muy difícil. Y sobre todo cuando se trata de, repito, crímenes de alta peligrosidad, crímenes complejos, de criminalidad compleja. Entonces, aquí hay un mecanismo, porque hay un mecanismo de declinatoria para que esos casos pasen a ciertos tribunales de la República, pero crear la jurisdicción es más importante, porque una jurisdicción de alcance nacional agruparía en esas instancias los casos más notables, más complejos, que por su naturaleza son difíciles de juzgar, de procesar en los tribunales ordinarios. Y voy a poner un ejemplo que lo dije ahí a la salida del acto de la Suprema Corte, que se lo llevamos ya como muestra al Ministerio Público. Recientemente un grupo de organizaciones, el Instituto Duartiano, la Fuerza Nacional Progresista, Pronación, varios partidos políticos, fuimos a la Procuraduría y le llevamos un informe que le habíamos pedido al CEFRON, al Centro de Vigilancia de la Frontera, una unidad especializada. Al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Al general Cabrera Risset, que era el comandante en ese momento, nosotros le pedimos por la ley de libre acceso a la información que nos diera una relación de los casos de poteas, de traficantes que ellos habían detectado y habían pasado a la competencia del Ministerio Público. Y efectivamente nos mandaron una relación que es muy elocuente. En 92 casos, en cerca de un año, y resulta que de esos 92 casos, en la información que nos dio el CEFRON, apenas 4 personas habían sido privados de libertad, estaban privados de libertad a un año. Entonces nosotros fuimos a la Procuraduría y le solicitamos por la ley de libre acceso a la información que nos dieran el detalle de las medidas de coerción que en cada caso se solicitaron y cuál fue la respuesta de los tribunales. Eso fue hace 3 meses. Estamos esperando el informe. Pero la información que tenemos oficiosa es que en general estas infracciones, que aisladamente se puede decir que no son tan graves, cuando uno lo ve en su conjunto, se da cuenta de que es una maquinaria, una trama criminal muy organizada, porque eso nada más son 92 casos. Los descubiertos, hay que imaginarse los que no han sido detectados y procesados. Recientemente hablé con el ministro de las Fuerzas Armadas para solicitarle la misma información, porque también el Ejército Nacional está haciendo lo mismo. Y eso pasa al Ministerio Público. ¿Qué pasa? Nos llamó la atención que casi todos los procesados, encausados, están siendo encausados por la ley de trata y tráfico de personas, pero no se hace uso de una ley que yo logré aprobar en el Congreso en el año 98, que es una ley que criminaliza la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio nacional, la ley 344, que es mucho más fácil de aplicar y tiene penas rigurosas de 3 a 10 años de prisión, más incautación. Entonces, ¿qué era lo que nosotros conversábamos con el procurador Chalas? Y vamos a hablar ahora con el presidente de la Suprema Corte en comisión. Bueno, se necesita una jurisdicción especial para ese tipo de infracción.
puede ser una general que tenga esa competencia y muchas otras más. ¿Por qué? Porque en la frontera, el fiscal, el juez, son pueblos pequeños. En esa provincia todo el mundo se conoce o tiene algún grado de amistad o de parentesco. Ahora, don Pelegrín, para explicarle un poquito, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que usted sitúa con el tráfico de personas a través de la frontera, porque a veces lo de legalidad se circunscribe solamente a una yola y la gente asocia viaje ilegal con yola. No, es un viaje ilegal cruzar la frontera de manera ilegal, para que estemos claros, es ilegal. Entonces, el hecho de una jurisdicción especial para tratar esos casos, aún se cojan en Elías Piña, en Bauruco, donde sea, es traerlo a una jurisdicción especial que puede estar aquí en la capital. Pueden ser dos instancias, una en Santiago, una en la capital, que tienen alcance nacional. Lo mismo pasa con temas de corrupción, de cuello blanco, lo mismo pasa con narcotráfico de alto nivel, con crímenes de trama, todo lo que es infracciones complejas. Eso lo han tenido que hacer estados muy organizados. Uh-huh. Lo tuvieron que hacer, por ejemplo, en Colombia tuvieron que crear jurisdicciones especiales. Es más, jueces sin rostro, en un momento dado. Tapándose el rostro, juzgando con el rostro tapado. Claro, hasta ahí llegaron. Wow. ¿Por qué? Porque hay infracciones de crímenes, hay crímenes que ponen en jaque al Estado, a las instituciones, y eso está previsto en la Constitución. Cuando se definen, por ejemplo, las misiones de los temas de seguridad, ahí se habla claramente de un listado de infracciones que por su complejidad ponen en peligro la estabilidad de las instituciones. Entonces no lo pueden juzgar los tribunales ordinarios. Y eso, yo fui miembro de la Comisión de Frontera, 20 años, en la Cámara de Diputados. Y era el único que no era de la frontera. El único que no era de la frontera, que fue 20 años miembro de la Comisión de Frontera. Entonces, yo conviví mucho con los legisladores de la frontera, hablamos mucho y me enteré mucho de la situación de la frontera. Viajé en numerosas ocasiones a la frontera y lo que pudimos ver es que ese tráfico está protegido. ¿Por quiénes? Por los políticos, gobernadores, senadores, diputados, por los empresarios y hasta por sacerdotes que van y hacen gestiones. Lo que más le puede doler a los que están organizando esos viajes, más que la prisión del potea o traficante, lo que más le puede doler es la incautación del vehículo. Porque si ustedes habrán visto en los últimos casos, no se trata de vehículos destartalados, de vehículos de muchos años, no. Para pasar la frontera vienen con vehículos grandes, con vehículos de jefe. Y recientemente con un camión, claro. Vehículo de jefe. Eso es parte del montaje. Claro. Una jipeta de 8 cilindros te lleva 14, 15 personas entintada. Esa guardia probablemente lo que vea ahí, que ahí va un jefe. Entonces, pero usted lo está poniendo muy cómodo, don Pelegrín. Se han encontrado carros, o sea, vehículos sedán con 15 y 20 personas ilegales dentro. Y lo más llamativo de todo, yo le voy a mandar la lista a ustedes para que la vean. Lo más llamativo de todo, por ejemplo, ahora, en estos días, encontraron un camión Mack, un camión grande que transporta carga, materiales, y resulta que iba lleno.